Nuevo vídeo en el canal, hoy os traigo la review y las sensaciones de la nueva edición limitada de Starbike, la Kenta Colors, una pala que si empezamos por abajo trae una cuerda de tipo soga con muñequera acolchada en la zona interior, un puño que es un poquito más largo que un tamaño estándar, 1,5 centímetros aproximadamente más largo, este puño está sobre los 13,5 centímetros. En cuanto al corazón, como veis no tenemos el mismo formato que tenemos en las otras Starbike con la pieza en la zona interior, el Star Balance. En este caso tenemos un corazón con una forma hexagonal con la tecnología del Geo Bridge que nos ayudará a reducir las vibraciones de la pala. Y en cuanto a las caras tenemos doble capa de carbono 3K, una de carbono normal y otra de carbono de color. Y en cuanto a las gomas tenemos disponibles dos versiones, la de goma 30 como es este caso para aportar una dureza media y la de goma Pro 50 para tener una dureza un poquito más dura, ya medio dura. También en las caras tendremos la tecnología del X-Tech, que sería esta rugosidad de tipo 3D tan marcada que sale directamente desde el molde de la pala, una rugosidad que como veis tiene forma hexagonal. Y una curiosidad de este rugoso es que cada hexágono, según nos vamos alejando hacia el borde de la pala, pesa exactamente el doble que el hexágono anterior. En las caras también Starbike utiliza esta distribución de agujeros que ellos llaman Reactive Holes, que según nos indica la marca servirán para aumentar la reactividad de la pala y notarla un poquito más reactiva que otros modelos de la marca. En cuanto a la estética, como vemos, por un lado tenemos carbono de color dorado con el logo de Starbike con este acabado plateado con efecto purpurina, y si le damos la vuelta tenemos todo lo contrario, carbono de color plateado con el logo de Starbike en color dorado. Una pala que tiene un peso disponible desde 350 hasta 385 gramos, esta que vamos a probar aquí en el vídeo tiene un peso de 364 gramos. Y en cuanto al balance, es una pala que tiene un balance un poquito por encima de medio sobre los 26,4 centímetros, que teniendo en cuenta que tenemos un mango largo no está nada mal. Así que una vez dicho esto, vamos a pasar a hablar de las sensaciones que he tenido jugando con ella. Pasando con las sensaciones que he tenido en la zona de defensa, lo primero de todo comentar que es una pala que, como he dicho antes, yo siento de dureza media. En cuanto a la manejabilidad, yo la pondría de manejo estándar, no me parece tampoco que sea una pala que se mueva muy fácil, en alguna situación más complicada sí que puedes notar que la cuesta un poquito más, pero tampoco es una pala que yo note que se maneje mal desde el fondo, así que yo la pondría un poquito ahí entre medias, un manejo estándar. En cuanto al punto dulce, también yo lo pondría de tamaño estándar y sobre todo deciros que es un punto dulce centrado. Vamos a notar que si le golpeamos algo más arriba, que en alguna situación me ha pasado, la pala se vuelve más rígida y sale un poquito menos. Así que es una pala que nos va a pedir golpear bien con esa zona del centro. Y luego a una media baja velocidad, deciros que para mí es donde mejor se comporta la pala. Tenemos una buena salida de bola, sobre todo con golpes más planos, que ahí es donde más vamos a notar que nos ayuda la pala. Se siente un poquito más reactiva que otras palas que utilizan goma 30. Y esto hace que con poquito esfuerzo, con alargar muy poco el gesto, ya pasemos la bola al otro lado. La verdad es que me ha parecido una pala bastante cómoda, con buen control en este ritmo medio-bajo. Y luego cuando subimos algo la intensidad de golpeo, aquí comentar que es una pala que sale más de lo que te esperas en alguna ocasión. Esto está muy bien porque por una parte nos ayuda a conseguir velocidad de bola, sobre todo cuando jugamos más plano es donde se nota esta ayuda, pero también en alguna ocasión este rebote más alto con los golpes planos hace que perdamos un poco de control en alguna situación donde queremos jugar firme por abajo. Así que yo sobre todo os diría que en el fondo de pista me ha parecido una pala muy cómoda, que en ese ritmo medio-bajo no creo que cueste mucho adaptarse a ella, pero hay que tener un poquito de cuidado en ese ritmo más alto cuando de verdad queremos jugar fuerte plano, porque ahí es donde puedes controlar algo más de la cuenta por el rebote que nos da la pala. Os dejo con un vídeo de la defensa para que veáis qué tal se comporta y el sonido que tiene, y pasamos a la zona de víbora y bandeja. Pasamos a la zona de víbora y bandeja. Aquí la verdad que en el apartado de manejabilidad, una pala que nos va a permitir acelerar muy bien por arriba. Al final tenemos un mango largo que nos permite hacer un poquito más de efecto palanca, por lo que la velocidad que vamos a conseguir en el gesto me parece bastante buena. También comentar que es una pala que no me ha parecido física, no se me ha cansado mucho el brazo,
así que en ese aspecto también bien. En cuanto al punto dulce, aquí deciros que me ha parecido que es una pala que cuando le golpeas con la zona central sale bastante bien. Vamos a notar que la pala, como he dicho antes, nos ayuda bastante, sobre todo en golpes más planos, pero también en la zona de víbora y bandeja he notado que en alguna ocasión le golpeaba con esta zona más alta y la pala se volvía más seca, salía un poquito menos, y yo me he tenido que adaptar un poquito a esto estos días, ya que la gran mayoría de golpes los daba con esta zona un poquito más alta, pero cuando ya me acostumbraba a darle más abajo, la verdad es que la respuesta era mucho mejor. Luego, a un ritmo medio-bajo, os diría que es una pala que, igual que en la zona de defensa, se siente bastante cómoda, con poquita fuerza, con poco gesto que hagamos, ya la bola sale profunda y sale rápida, sobre todo si le golpeáis plano. Donde yo noto que la pala aquí sale algo menos y la controlamos algo mejor, tanto a ritmo bajo como a ritmo rápido, es cuando buscamos meter algo más de peso a la bola, cuando jugamos con más efectos. Ahí es donde vamos a notar que ya la pala no rebota tanto y la controlamos mucho mejor, así que si os gusta jugar con efectos en esta zona de víbora y bandeja, la verdad es que la vais a notar mucho mejor que con golpes más planos. En el ritmo más rápido me ha pasado un poco lo mismo, cuando golpeaba con esa zona central algún golpe más plano, a veces me rebotaba más de la cuenta y la mandaba al cristal. Sí que me he sentido mucho mejor, como digo, cuando buscaba jugar con algo más de peso, enterrar un poco más la bola. Ahí la verdad es que con este rugoso tan marcado y sin tanto rebote por parte de la goma controlamos mucho mejor y la bola cae bastante rápido, no genera mucho rebote de la pared y me he sentido muy cómodo, sobre todo cuando buscaba más efecto. Así que os voy a dejar con un vídeo de la víbora y bandeja para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a la zona de la volea. Llegamos a la zona de volea. La verdad que en el apartado de manejabilidad con este peso yo no he notado que sea una pala con la que vayamos a sufrir mucho en cuanto al manejo. Llegamos bien a los choques de voleas, cambios de dirección. No siento tampoco que me deje la punta atrás con ella, así que en este aspecto de manejo la verdad que en volea la he sentido bien. En cuanto al punto dulce, aquí en la zona de volea tenemos menos problemas, es algo más complicado golpearle fuera y si le golpeamos un poquito fuera no nos va a penalizar tanto como en otras zonas de pista. Y aquí lo que os diría en la zona de volea es que en general es una pala que me ha gustado mucho más, como he dicho antes, cuando juego una bola más cortada, cuando voy buscando algo más de peso, ya que noto que ahí la pala es más seca, no tiene tanto rebote y la controlo mucho más que cuando juego algún golpe más plano, ya que ahí es donde más rebota la pala, donde más nos va a ayudar. Y sinceramente cuando jugamos algunos golpes más planos y acompañamos un poco, es fácil que la tiremos al cristal. Sí que me he sentido cómodo en algunos bloqueos en donde me viene una bola muy firme y únicamente pongo la pala, ahí sí que noto que ese rebote nos viene muy bien y al final conseguimos buena profundidad de bola únicamente poniendo la pala. Pero en ese ritmo rápido, cuando no jugaba alguna bola donde buscaba algo más de peso, donde tiraba bien el gesto hacia abajo, era fácil que jugando fuerte la bola se me fuera al cristal por ello. Así que sobre todo os diría eso, una pala que vamos a notar que nos va a ayudar en general, pero que si queréis ser ofensivos con ella vais a tener que tirar bien el gesto hacia abajo y buscar más esas voleas cortadas que las voleas planas. Os dejo con un vídeo de la volea para que veáis qué tal se comporta y pasamos al remate.
Llegamos a la zona del remate y aquí sí que vamos a agradecer ese rebote que nos da la pala en el golpe plano. La verdad es que me ha sorprendido en el sentido de que me esperaba un poquito menos de potencia por parte de la pala para la dureza que tiene, pero tengo que decir que esta ayuda que nos da la pala cuando jugamos más plano, aquí en el remate sí que nos va a beneficiar. Como he dicho antes, con este mango más largo podemos hacer un poquito más de palanca. Vamos a notar que aceleramos bastante bien por arriba, nos permite hacer rápido el gesto. También, como he comentado antes, la pala nos va a pedir golpear con esa zona central. Si la golpeáis más arriba, la pala se vuelve más seca, no sale tanto, no vamos a aprovechar tanto la ayuda de la pala y vamos a notar que en alguna ocasión se nos puede quedar algo más corta la bola si le golpeamos con esa zona más alta. Considero que para ser una pala de dureza media la potencia está un pelín por encima de lo esperado, y si buscáis un poquito más de ayuda en ese remate plano para que la bola salga algo más rápida, para mí es una buena opción en este caso. Y luego en el remate por 3, la verdad es que es una pala que coge muy bien los efectos, al final le podemos meter mucha rosca y si le das bien la bola sube, pero yo creo que aquí ya hay que tener algo más de técnica porque, como he dicho antes, cuando no jugamos tan plano ya notamos que la goma no nos va a ayudar tanto y nos va a pedir la pala golpear mejor. Así que os voy a dejar con un vídeo del remate para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a mi conclusión final. Pasando con mi conclusión final, lo primero de todo decir que es una pala que, igual que el resto de las Starbuy, está fabricada en España. En este caso es una pala con unidades limitadas y que tiene un precio de venta de 274,99. Yo la recomendaría sobre todo para aquellos jugadores que busquen tener ese puntito más de ayuda en el juego, sobre todo en el juego defensivo, una pala que le haga sentirse cómodo, con buena salida de bola y buen control, y que en ese juego de ataque con los golpes más planos le ayude a conseguir algo más de profundidad de bola fácilmente, sin mucho esfuerzo. Por otra parte, si eres un jugador más ofensivo que sobre todo lo que va a buscar es tener más potencia, yo me iría antes a la opción de goma Pro 50 que a esta, que al final es una opción más polivalente en dureza media. Para mí, si la tuviéramos que comparar con alguna pala de otra marca, yo la pondría más o menos ahí con una ML10 Bahía. Al final tenemos una pala también de dureza media que nos va a ayudar bastante con el rebote de la goma y vamos a notar que es una buena opción para ayudarnos a conseguir velocidad de bola, así que ahí os dejo esa opción para que tengáis alguna referencia. Y luego, en cuanto a las zonas de pista donde mejores sensaciones he tenido con ella, la primera que voy a poner aquí es la zona de defensa. Me parece que en esta zona es una pala muy cómoda, que con poquito gesto, poco esfuerzo, la bola ya va a salir muy bien. Se siente muy cómoda, sobre todo en ese ritmo medio-bajo, así que con la primera zona que me quedo es la zona de defensa. La segunda zona que voy a poner aquí es la zona de víbora y bandeja. Siento que al final es una pala que por arriba me permite acelerar bastante. Sí que es verdad que al principio no tenía tan buenas sensaciones con ella, cuando golpeaba más con esa zona más alta y golpeaba algo más plano. Luego, cuando ya le iba pillando algo más el truco y golpeaba con esa zona central y no aplastaba tanto la cara de la pala, la sensación que me daba era mucho mejor. Al final la bola corría bastante y la controlaba mucho más. Así que la segunda zona que voy a poner aquí es la zona de víbora y bandeja. La tercera zona que voy a poner aquí es la zona de volea. Al final yo creo que aquí es una opción bastante para todo. Sí que he tenido algún problemilla con el tema del rebote en alguna volea más plana y que la mandaba al cristal, quizás por ello la he puesto aquí en tercera zona en vez de en segunda, pero creo que es una pala que, si os gusta sobre todo jugar voleas cortadas con mucho peso, es una opción que aquí funciona muy bien. Así que la tercera zona que voy a poner aquí es la zona de volea. Y por último, la cuarta zona que voy a poner aquí es la zona del remate. Como he dicho antes, en el remate plano para mí es una pala que da un poquito más de lo que me esperaba. Tampoco es una pala muy potente, pero sí que es verdad que en esta dureza media nos va a ayudar un poquito en el remate plano. Pero sí que es verdad que en el remate por 3, al final ahí notamos que ya no nos va a ayudar tanto la goma y considero que aquí hay que golpearle bastante bien para tener muy buenas sensaciones. Y por ello la cuarta zona que voy a poner aquí es la zona del remate. Así que nada, por aquí voy a dejar ya la review y las sensaciones de esta nueva edición limitada de Starbuy, la Kenta Colors. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.